Buenas noches a todas y a todos los que están aquí presenciando este conversatorio, esta exposición. Eh, Vamos a pedir permiso a las deidades, a nuestros dioses, seres tutelares de estos lugares donde estamos. Aquí el Río de la Plata, allá el Apu Pan de Azúcar, toda la Sierra de las Ánimas aquí en Uruguay y también allá a Chachila Apu Illimani, a Mururata, también a Marca, Lago Titicaca, el Illampu, el Sajama, Parinacota, el Huayna Potosí, a todas y a todos, para que este conversatorio, esta exposición, sea para el bien de los pueblos, de las naciones, en este tiempo en el que ya nos estamos preparando para el retorno de los ancestros que están aquí también. Entonces, Rafael Bautista, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta noche y bueno, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, Muri. Respondiendo a tu convocación, eso teníamos que haberlo hecho antes, pero hubo problemas, eventualidades, y lo hemos trasladado a esta fecha. Este mes, a fines de este mes, el mundo andino y otro tipo de pueblos, como el mexicano también, en Centroamérica y en otras latitudes, se celebra lo que vamos a llamar acá el retorno de la Maipacha, el retorno de nuestros muertos. Acá conviene ya hacer la aclaración, no es lo mismo un muerto que un ancestro. Y eso también va a formar parte de la exposición para distinguir conceptos y proponer algún tipo de definiciones preliminares, porque solemos decir, estamos viviendo un tiempo en el cual la hipercomplejidad de la realidad está mostrando una dinámica bastante cambiante y veloz. Y por lo tanto, cualquier concepto más que nunca solo acaba siendo una fotografía. Entonces los conceptos tienen que volver a activarse y proponerse en correspondencia con la dinámica de los acontecimientos, de la realidad. Y en esta medida conviene también decir que un conocimiento comprometido no es un observante, no es un conocimiento que observo, que contempla. Un conocimiento comprometido es un conocimiento que busca la transformación de la realidad, no solamente la comprensión de los eventos, sino incluso en el adelantarse, lo que hemos denominado en generar una conciencia anticipatoria de tal modo de que se pueda estar más allá de los eventos que están ocurriendo para también mostrarle al pueblo, a sus procesos populares revolucionarios, direccionalidades que pueden asumir ante distinto tipo de eventualidades amenazantes, sobre todo, que se pueda generar en su propio desarrollo. Entonces hemos creído conveniente y contigo desarrollar este tema a partir de un texto que hemos compartido de modo público. Esto salió el 11 de septiembre de este año, 2023. Y se lo denominó Cuando los muertos sueñan con los vivos. Y se subtituló La redención con los ancestros. Y que también decíamos forma parte de un proyecto de texto que preliminarmente lo estamos denominando hacia una geopolítica de lo sagrado.
Ahora también conviene aclarar que el tratamiento geopolítico que hacemos no es el usual, o sea, no hacemos una exposición geopolítica del mismo modo como lo hacen los geopolitólogos más reconocidos o quienes manejan el tema. Incluso nosotros hemos propuesto una nueva reconceptualización de la geopolítica y de la cual hemos desprendido esta propuesta necesaria hoy en día de una geopolítica de la liberación, haciéndole la operación metodológica descolonizadora, porque muchos de los geopolitólogos actuales toman como referencia a los teóricos de la geopolítica de los países centrales y los asuntos que han enfrentado y han tenido que hallarle opciones, salidas a proyectos definitivamente imperiales. Por eso también se confunde y se cree que la geopolítica es simplemente materia del imperio. Entonces, la definición preliminar que nosotros hemos hecho y que nos estamos, y que nos sirve para poder hacer que se dice, ese tipo de propuesta necesaria hoy en día, también no solamente para desmontar completamente y sistemáticamente lo que contiene esa dinámica que la geopolítica imperial adquiere en este tipo de tiempo preciso en el cual se está rediseñando el mundo. Ya no hay más mundo unipolar, o sea, la inminencia del mundo multipolar es inevitable, pero esto conlleva una serie de fracturas, como diría Jalife, de modo tectónico que están alterando completamente, y no solamente la disposición espacial de, por ejemplo, los arcos de influencia en el mundo, las esferas de influencia, los circuitos de suministro, las cadenas de suministros, está alterando todo. Y como siempre se dice, ¿no? En cada cambio de hegemonía, solo le quedan dos opciones a los países, en los cuales también hay que decir, muchos desaparecen en este tipo de cambios tectónicos que suceden cuando las hegemonías pasadas prácticamente acaban cediendo un lugar que son cooptadas por nuevas hegemonías. O ingresas de modo soberano a una reconfiguración del tablero geopolítico global, y eso tiene que siempre es acompañado por recursos estratégicos que posees, que te sirvan para equilibrar tu presencia en una nueva reconfiguración. O sea, o entras de modo soberano, o eres engullido, ya está desaparecido, o básicamente estás de espectador viendo cómo se toman decisiones al margen de ti mismo, como país, y a los cuales solo te queda y te resta aceptarlas y capitular ante ellas. O sea, eso es dramático, ¿no? Hemos visto eso en la Primera Guerra Mundial, como el Imperio Otomano, por ejemplo, fue borrado del mapa, como en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña deja de ser el imperio vigente y aparece Estados Unidos como el último imperio, que ahorita ya también está tratando de ingresar en esta nueva arena y también está tasando sus posibilidades de permanencia en la mejor de las condiciones. Y eso hace dramática esta transición, porque lo que estamos viendo no solamente en Ucrania, sino también ahora trasladado a la Franja de Gaza, donde está involucrado el imperio en decadencia, vemos como también un modo de distraer la atención de Ucrania era generar un nuevo foco de conflicto. Y eso se ha logrado con esta operación llamada Tormenta de Al-Aqsa, protagonizada por Hamas y utilizado
instrumental y estratégicamente por el gobierno sionista de Netanyahu y que está llevando a muchos, y nosotros también hemos sostenido eso, de que en el último artículo que hemos escrito del 9-11 sionista, está corroborándose porque ahora se sabe que el gobierno de Egipto advirtió al Mossad israelí de la inminencia de una operación semejante que él jamás estaba preparando. Esto también se supone que sabían los rusos, advirtieron a los egipcios al gobierno de Netanyahu, etcétera. Pero todavía hay mucha tela que cortar ahí. Muchos también especulan y dicen esto sabía el Mossad, pero lo utilizó para desprestigiar a Netanyahu. Otros dicen que más bien el Mossad le proporcionó la información a Netanyahu, al gobierno de Netanyahu, y no encontraron mejor modo de resolver algunas cuestiones que estaban convulsionando a su propio Estado, como por ejemplo esta polémica ley de reforma judicial que ha puesto al propio Israel en convulsión social. Y ahora, por ejemplo, ha aparecido un gobierno de unidad nacional, se han aplazado las elecciones, etcétera. Entonces, pareciera que esto ha sido muy bien aprovechado, si es que no, más bien ha sido alentado por las propias agencias de inteligencia, no solamente del Mossad, sino también hasta podría estar implicado el MI6, la CIA, etcétera. Porque muchos están sacando provecho de esta situación. Y el gobierno de Netanyahu y el Estado sionista no han encontrado mejor pretexto para prácticamente reducir aún más la franja de Gaza y hacinar ya de modo definitivo en una situación sin salida a los palestinos de la franja de Gaza. Entonces, de ese modo es que en la historia no hay casualidades y decíamos, a propósito también de este 9-11, donde se reconfiguró una de las direccionalidades que el imperio había enfrentado en su última cruzada global, llamada guerra contra el terrorismo, pero que en el fondo, si bien al principio le propuso triunfos relativos, porque no nos olvidemos, después de eso sucede, del atentado de las Torres Gemelas, que más bien es un autoatentado, sucede la ocupación de Afganistán e Irak, con los millones de muertos que eso significa. Y después van a ir saliendo un montón de cosas que desmienten las versiones norteamericanas y de las agencias y de los gobiernos occidentales. Y eso sucedió un 11 de septiembre. Entonces, cuando escribimos nosotros, cuando los muertos sueñan con los vivos, recordamos a la lucha del gobierno socialista de Salvador Allende y el golpe que le hizo Pinochet. Y pusimos un epígrafe en el que Salvador Allende dice, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y sucedió también eso un 11 de septiembre. Hinckelamert alguna vez había escrito sobre 2 11 de septiembre. Esa recurrencia de hallar el mejor de los pretextos para justificar acciones sumamente cuestionables y que uno no puede imaginar, pero que nos están mostrando el tamaño en última instancia, del mal que lo encarnan las aspiraciones imperiales hoy en día, travestidas de proyectos de diversa magnitud.
Estamos preparando otro texto que lo estamos llamando El mal absoluto y la geopolítica del ser. Y es para mostrar de dónde viene esa tamaña magnitud del mal que se despliega bajo los más consagrados valores humanos. Y nos está mostrando que el poder que se ha constituido en el mundo moderno, en este diseño geopolítico centro-periferia, es profundamente nefasto, porque contiene algo que la mayor parte de los geopolitólogos no advierten. La geopolítica imperial contiene una antropología como clasificación racializada del mundo. Es decir, el diseño centro-periferia manifiesta que este mundo está constituido en torno a muros. Y cuanto más se expande el centro, más muros genera. Pero estos muros solamente están mostrando ya no el no poder entrar, digamos, a el ámbito del ser, donde todavía, entre comillas, se podría respetar derechos humanos, sino la imposibilidad del sujeto que promueve esto de salir. Porque aquí salir es salir al encuentro del otro, pero precisamente la totalidad ontológica, la que se constituye como geopolítica imperial, se niega a salir. Por eso construye muros. No solo para que nadie entre, sino para que ellos no salgan. No salgan, ¿por qué? Porque más allá de la totalidad, como lo dijo Joseph Borrell, con la analogía esta del jardín, si ellos creen que viven en un jardín y creen que la periferia, o sea, nosotros los pobres del mundo, el sur global, es una jungla, y que la jungla siempre amenaza al jardín. Entonces, si eso conciben ellos, entonces se entiende que más allá de los muros, para ellos, solo habitan los salvajes, y los salvajes siempre constituyen una amenaza para ellos. Y por eso cada vez se hace más despiadada la negligencia, la negativa a la necesaria apertura que debería poseer este tipo de despliegue para poder encontrarse con el mundo. Pero como no, o más bien como están sumidos en una serie de prejuicios que les impide aquello, que han elevado al rango de racionalidad, que es toda una lógica que sostiene todo el universo científico y filosófico que han generado como mundo moderno, desde el cual se diseña desde la biología hasta la ingeniería social esta clasificación como darwinismo social, como proyecto de eliminación de la gente que le llaman edulcoradamente planificación familiar. Es decir, un mundo no compartido, un mundo en el que no quepan ya los pobres del mundo, los pobres que ellos mismos han generado. Entonces, esto también casa con ese tipo de proyectos y programas de reducción de la población mundial. Lo que están haciendo ahorita el Estado sionista a los palestinos es lo que el imperio quiere hacer al resto de la humanidad. Y esto es grave porque nosotros estamos viendo, como quien dice de palco, algo que también están proponiéndose llevarlo a cabo en nuestras tierras. Hace poco, otra vez, Laura Richardson, la jefe del Comando Sur, tomó la palabra y advirtió sobre los medios de información que no coinciden con el punto de vista de lo que ellos llaman el free world, el famoso mundo libre que se han inventado, y que para ellos también constituye una amenaza, porque para desatar este tipo de azonadas tan nefastas contra la humanidad, necesitan legitimarla y lo hacen por medio de los medios de comunicación, o sea, necesitan generar una propaganda de que el mundo está amenazado y está amenazado por los salvajes para deshumanizar aquello que van a aniquilar.
Y esto es básicamente el propósito de la propaganda imperial a nombre de información, de comunicación, de noticias, etc. Entonces, estamos viviendo tiempos bastante, no solamente oscuros, no solamente críticos, sino trágicos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando dice Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, es necesario hurgar esta oración para sacarle el mayor jugo posible y empezar a discernir qué significa eso de que la historia es nuestra y de que la hacen los pueblos. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo el tiempo de la resignación. El neoliberalismo, por eso siempre decimos, no fue simplemente un proyecto económico. El mismo neoliberalismo constituyó un completo reseteo en la subjetividad de los pueblos. ¿Cuál era el objetivo principal? ¿Cuál era el objetivo implícito para generar este proyecto neoliberal que también lo conocemos como la globalización y que nosotros preferimos llamar el globalismo? Bueno, el objetivo era apagar en los pueblos del mundo la potencia de ser pueblo. Es decir, volvemos a la frase de Allende. Si la historia la hacen los pueblos, si hay que quitarle esa posibilidad a los pueblos para que no hagan historia. Es decir, para que no transformen su realidad. Entonces, el neoliberalismo, como se constituye en un completo reseteo en la subjetividad de la humanidad, tiene como misión apagar en los pueblos esta potencia de ser y constituirse en pueblo. Esto significa también el amaestramiento social que producen los medios de comunicación y hoy en día las tecnologías, las redes sociales, etc. Entonces, de tal modo se amaestra sobre todo a los contingentes sociales urbanos en el mundo para legitimar los cambios necesarios que el imperio necesitaba para configurar un mundo sin alternativas. Es lo que es el lema que utilizaba el régimen de Margaret Thatcher en Inglaterra, una de las de los personajes que el neoliberalismo había creado. A world with no alternatives, un mundo sin alternativas. Entonces, eso es lo que el globalismo neoliberal impone en los términos de lo que ahorita se denomina mundo unipolar. Ese mundo unipolar es el único mundo posible para el tipo de dominación exponencial que expresa al imperialismo. Por eso el imperialismo no se conoce mediante la economía política, y ahí buena parte de la izquierda en el siglo XX no atinó a la comprensión definitiva de aquello en lo que constituye el imperialismo, porque se acercaron a él con economía política. Pero más bien el imperialismo se manifiesta, el imperialismo se expone como geopolítica. La geopolítica vendría a ser como la fenomenología imperial. Entonces, en la geopolítica es donde se muestra este tipo de dominación exponencial, dominación al infinito, y de lo que siempre estamos mencionando, ¿no? A propósito también de las reflexiones que hacía Hinkelhammer en torno a esto. Un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Eso es lo que define al imperio en tanto imperio, que tiene exclusiva tradición occidental, y eso también hay que señalarlo. O sea, no podríamos alegremente acudir a este concepto para definir cualquier tipo
de expansión o de proyecto de dominación. El tipo exclusivo de dominación exponencial, es decir, dominación al infinito, posee tradición occidental que empieza en Roma. Entonces, un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si no puede tenerlo todo, lucha para que nadie tenga nada. Por eso nos conviene analizar muy bien qué está detrás de todo aquello, hurgar en el misterio mismo de la dominación para empezar a sopesar el tamaño del mal que implica este tipo de proyecto de dominación exponencial. Por eso es una lógica suicida, porque si está dispuesto a acabar con todo, también está dispuesto a acabar con sí mismo, o sea, la propia autodestrucción. Por eso también puede impulsar este tipo de operativos de falso positivo, porque eso implica también afectar a la propia consistencia social humana que le compone, ¿no? Por ejemplo, el último operativo, llamado Tormenta del Aqsa, se cobró cientos de vidas de los propios israelíes. Pero esto no le importa al proyecto de dominación global, que denominamos moderno occidental, imperialista, porque su matriz posee este tipo de magnitud maléfica que le hace pensar incluso en la autoinmolación como moneda de intercambio global. O sea, fíjense lo que estamos diciendo, y esto tiene que ver con la historia misma de Occidente, por ejemplo, en las cruzadas. Cuando uno revisa la literatura árabe sobre las cruzadas, encuentra citas de testimonios que hacen los militares árabes del tiempo de las cruzadas, donde se sorprenden la sed de muerte que cargan los cristianos, los cruzados, los templarios y todos aquellos, cuando hacen la guerra. Y esto podemos encontrarlo en ese tipo de religiosidad sacrificial que contiene el cristianismo cuando se hace religión imperial y cuando le brinda el mejor de los argumentos para restablecer los propósitos de dominación exponencial al Imperio Romano en su decadencia para hacer reimpulsar un nuevo proyecto de dominación que haga resurgir otra vez al Imperio Romano. Y esto es con la salvación de las almas. Es decir, configurar esta dominación exponencial en términos civilizatorios de salvación. Entonces, este argumento es profundamente encarnado por los dispositivos que le permiten reponerse al Imperio Romano y que le brindan la legitimación última de investir o ungir a este tipo de dominación con los más sagrados valores que definen un tipo de humanismo que configura también un tipo de subjetividad de sujeto que asume como imperativo moral la salvación de las almas. Y esto hay que tomarlo entrecomilladamente. Para salvar las almas incluso había que quemar a los cuerpos para salvar las almas, imagínense. Entonces hay un tipo de literatura así sacrificial que produce lo que se llama la cristiandad, pero que en última instancia también se podría decir la religiosidad cristiana medieval. Es una teología sacrificial que es la que cree en nosotros la imagen
tanto del cielo como del infierno. Por ejemplo, toda la imagología que tenemos hoy en día en torno a lo que concebimos como imperio, viene de Dante, de su época. Es decir, no viene desde que aparece el cristianismo en el siglo II después de Cristo, etc. No, viene después. Incluso hay variada literatura que nos dice que en una época hasta Cristo fue llamado Lucifer, o sea, la luz vespertina. Entonces, la historia es necesario recontarla de nuevo porque nos las han contado mal o básicamente nos han contado una historia que no es cierta y que precisamente en este tipo de redefiniciones mundiales donde una civilización se está viniendo abajo, es cuando su propio sistema de creencias también se viene abajo, sus horizontes de expectativas, sus creencias, decíamos, su conocimiento y todo aquello que ha alcanzado para autolegitimarse también se viene abajo. Y los historiadores empiezan a sacar cosas que desmienten las versiones oficiales. Entonces, volviendo a la cuestión. Un mundo sin alternativas es el mundo unipolar que estamos viendo cómo está resistiéndose a desaparecer. Entonces, en este tipo de contextos, redefinir el mundo en los términos de mundo unipolar hacía posible que el neoliberalismo se imponga la tarea de corromper la esencia misma de la política. Y esto tiene que ver con una dimensión en la subjetividad humana, en la existencia humana, que hace posible la política. Pero que las teorías políticas hoy en día han abandonado ese tipo de tematización porque requerirían volver a un ámbito de reflexión que ya no existe en las universidades, que es la teología. Hasta Carl Schmitt, uno de los más grandes teóricos de la teoría política, dice en su libro Teología Política, dice, la política moderna es la secularización de la teología medieval. A eso yo le añado, ¿no? ¿Por qué la política moderna es una política de dominación? ¿Y por qué desarrolla una racionalidad de carácter instrumental? ¿Y por qué en ese tipo de política inevitablemente los políticos se corrompen? Porque esa política no contiene una ética que pueda servirle de criterio de la propia legitimidad de su praxis política. Porque algo que es necesario que la política como praxis política genere de modo autoconsciente es aquello que alguna vez mencionaba aquí René Zavaleta, cuando decía, cuando se pierde lo sagrado de la política degenera en el puro cálculo político. Ahora lo vamos a decir en los términos estos. Sin espíritu utópico, la política deja de tener sentido revolucionario y a lo máximo que puede aspirar es al reformismo. Y no nos olvidemos, uno de los eslóganes que el neoliberalismo hizo ingresar a nombre de realismo en la praxis de los políticos y en la teoría también política es que las utopías no tienen nada que ver con la política y es más, hay que acabar con las utopías. Ese es el mundo sin alternativas. Por eso Fukuyama escribe El fin de la historia. Porque si no hay horizonte utópico, el presente se encierra a sí mismo sin ningún tipo de proyección posible. Pero el espíritu utópico es fundamental en la vida de la existencia, en la vida del ser humano, en su propia existencia,
Porque la humanidad, el ser humano, no trabaja, no genera nada si es que no posee un mínimo de ensoñaciones, esperanzas, deseos que le den sentido a lo que hace, a su trabajo, a sus apuestas existenciales y sobre todo a a su propia praxis política. Es decir, sin espíritu utópico, la política se vacía completamente de sentido. Y si se vacía de sentido, lo único en lo cual se reduce la política es en la lucha por el poder, nada más. Es el ver cuánto de máximo de poder puedo lograr, pero de modo instrumental, de modo interesado. Entonces ahí pierde definitivamente la política degenera porque pierde completamente aquello que hace posible que pueda asumir esta definición que hacemos. La política sería el lugar de la tematización de la posibilidad de hacer realidad las utopías que tenemos como pueblo. Ahora, como el neoliberalismo, en ese pretendido realismo, ha pretendido negar este espíritu utópico, porque al constituirse en totalidad cerrada, el proyecto unipolar pretende anular cualquier tipo de relativización desde su carácter exponencial como dominación al infinito. Entonces, era necesario empezar otra vez, ¿no? A propósito de la obra de Ernst Bloch, del Principio Esperanza, Das Prinzip Hoffnung, donde él se da cuenta y después de él se puede decir, lo que en realidad mueve a los pueblos a salir a las calles, a resistir al poder, al sistema y a proponerse transformarlo, no son reivindicaciones coyunturalistas, no es el alimento efímero. O sea, el pueblo no marcha por un pedazo de pan solamente. El pueblo marcha por grandes narrativas que le dan sentido a su propia existencia política. Esas grandes narrativas son utopías. Esas grandes utopías son lo que dan sentido a su propia praxis política, le confieren direccionalidad y le proponen horizontes que le sirven como criterios para evaluar el desarrollo de su propia lucha. Eso es lo sagrado. ¿Por qué? Porque en eso que de sagrado tiene el espíritu utópico está contenido el sujeto en su máxima potencialidad de proyección histórica. Por eso el pueblo ahí se vamos a decirlo de este modo, se autoconfiere la capacidad creadora que contiene como potencia histórica. Es decir, cuando el pueblo alcance ese grado de autoconciencia de que él es el creador de un nuevo orden, de una nueva forma de vida, es cuando crece existencialmente, es cuando alcanza el máximo de disponibilidad común que le permite transformar lo dado y generar un nuevo tipo de direccionalidad histórica en la cual él está sumamente comprometido porque no solo ha sido partícipe de aquello, sino
él se ve a sí mismo en esa nueva forma de vida que está anunciando. O sea, lo ve como algo posible porque lo puede, o puede dar más bien testimonio de aquello. Esa es la conciencia anticipatoria. A eso denominamos pueblo. Por eso decimos, hay que tener cuidado, no podemos confundir al pueblo con sociedad, con nación. No podemos confundir al pueblo con este tipo de congregados colectivistas. Porque ser pueblo es una apuesta histórica, no es simplemente una adscripción automática. Por eso en su marcha transformadora, donde aparece el fenómeno de su propia liberación, el pueblo va separando el oro de la paja. Es ahí cuando el pueblo en su propia marcha, en su propio despliegue, en su propio proceso de liberación, es cuando se encuentra a sí mismo. Y cuando se encuentra a sí mismo, y aquí entramos en el tema. Y estamos hablando de nuestros pueblos, ¿no? Porque nos estamos situando, nuestro locus de enunciación son nuestros pueblos y la cultura y civilización y la cosmovisión que les contiene. Es cuando nuestros pueblos se dan cuenta y advierten que aquello que llaman futuro, que aquello que llamamos futuro, es la ancestralidad. Es decir, no marchamos hacia un adelante inevitable, de carácter lineal. No, hacemos un giro existencial. Y es donde en ese giro existencial luchamos no solamente por nosotros, nos damos cuenta que no solo luchamos por nosotros, luchamos por nuestros muertos. Porque en el recuerdo de la lucha de quienes nos han dejado, es que encontramos el sentido de nuestra propia lucha. Entonces, cuando decimos nuestro futuro es la ancestralidad, estamos diciendo, estamos luchando por los ancestros. Estamos luchando por devolvernos al retorno de esa forma de vida que nuestros ancestros nos habían legado hasta como memoria histórica, donde hallamos futuros no cumplidos, porvenires no alcanzados, pero que siguen siendo potenciales, porque los ancestros son los que viven en ese tipo de proyecciones y posibilidades. Y eso es lo que le dota a nuestra política de un contenido sumamente revolucionario. Entonces, en ese giro que hacemos, en ese giro existencial, es cuando descubrimos que los ancestros viven proyectando ese tipo de porvenires no alcanzados como una ensoñación, como un algo posible que late en los sueños de los muertos. O sea, el lugar que los muertos encuentran para vivir con los vivos son los sueños que sueñan los muertos. Por eso, en los sueños es donde los encontramos. Y más los encontramos en este concepto bonito que maneja Bloch, que es los sueños soñados despiertos. Esa capacidad de profecía, esa capacidad de vivencia profética que aparece en los sueños soñados despiertos, ahí aparecen los ancestros. Entonces, ¿qué es un ancestro? Hemos dicho, no todo muerto alcanza el nivel del ancestro. Los ancestros serían aquellas existencias que se constituyen en criterio de vida porque son un ejemplo de vida que está siempre ahí para alimentar
nuestras esperanzas, nuestras utopías, pero además para alimentar aquello que le da sentido a nuestra propia existencia. O sea, una vida vivida en plenitud. Por eso nos gusta recordarles, leer sus biografías y ver cómo la abnegación de aquellos que dieron la vida por los demás atravesaron el río que separa la vida de la muerte cargados de vida. Por eso no mueren, sino ascienden a un tipo de nivel en el cual ven más claramente todo. Y como ven más claramente todo, viven ya esos futuros no cumplidos o esos porvenires no alcanzados que proyectaba la vida que ellos habían tenido, habían existido. Entonces, cuando atraviesan ellos el río que separa la vida de la muerte, no mueren, sino renacen continuamente en la memoria de los vivos. Entonces, esta memoria es lo que permite que en los sueños que sueñan los muertos puedan convivir con los vivos y ahí producir un diálogo de carácter trascendental, místico, en el cual ellos pueden, porque tienen la necesidad de hacerlo, porque los vivos somos la única razón de la existencia de ellos. Por eso, Walter Benjamin dice, si el enemigo vence, ni nuestros muertos se van a salvar. Imagínense cuando se mata a un ser humano, no se mata solamente todo su futuro, es decir, su descendencia, sino también se mata todo su pasado, su ascendencia. Porque si no hay nadie quien recuerde a los que han partido, a los muertos mueren en el olvido, y esa es la verdadera muerte. Entonces, reconectarnos con ellos es lo que nos da la posibilidad de acumular un máximo de potencialidad que se determina como poder político y que es aquello que le permite al pueblo hacerse en sujeto. Entonces, es en esta dialéctica temporal en la cual la reconexión y el reencuentro con los ancestros es que encontramos que el futuro para nosotros es nuestra ancestralidad. Y en esto es algo también que aprendí mucho de el recientemente fallecido escritor checo, Milan Kundera. Él, por ejemplo, dice, ¿no? Un escritor no escribe para el futuro, un escritor escribe para el pasado. Porque un escritor, o sea, aquellos que hemos hecho del arte narrativo nuestra forma de expresión, escribimos siempre pensando en qué diría nuestro maestro. ¿Le gustará, no le gustará lo que hemos hecho? Siempre quisiéramos alcanzar el nivel en el cual estaba nuestro maestro para poder decir, mire, hemos hecho algo merecedor de tus enseñanzas. Es decir, el escritor escribe para sus maestros que han muerto. Escribe para el pasado, no escribe para el futuro. Por eso también se dice, ¿no? ¿Para quiénes se hace música? Música se hace para los muertos, porque es el lenguaje en el cual los muertos se comunican con los vivos. En los términos en los cuales ahora nosotros podemos deducir una política de todo esto, es importante señalar lo siguiente. La política actual y sobre todo la que
desarrollan los gobiernos de izquierda no pueden salir de ese entrampe porque han quedado atrapados no solamente en el tipo de realidad que el imperio impone como realidad, sino que no pueden salir del concepto de política que el imperio también ha impuesto como política. No pueden salir de la mitología democrática que el imperio ha diseñado para entramparnos sin posibilidad de salida a procesos sumamente genuinos que nuestros pueblos han materializado. Por eso es hoy en día una necesidad vital salir del encierro, lo que llamamos la pandemia, que nos obligaron a encerrarnos casi por un año o más de un año, es la mejor analogía que nos permite advertir que el desarrollo de las tecnologías y de todo aquello que tiene que ver con el sistema de creencias que ha generado este mundo para enclaustrarnos en nosotros mismos, es el encierro. O sea, el encierro es la perfecta analogía de en qué tipo de mundo estamos. Pero no se trata de un encierro que nosotros visibilicemos, no es un encierro cognitivo. Es lo que se llama la guerra cognitiva. Por eso, después de las discusiones enriquecedoras que tuvieron la ética de la liberación y la ética del discurso en tiempo de vida de Apple, cuando estaban Dussel, Hinkelhammer, etcétera. Mi hermano también estaba en esas discusiones. Nosotros seguíamos todo aquello por mediación de él. Se habían resuelto muchas cosas, ¿no? El giro lingüístico, el giro pragmático. Aquí también le hicimos al giro pragmático un nuevo giro en torno a las condiciones de ingreso a una comunidad real de argumentación. Cómo nuestros pueblos para dialogar primero generan las condiciones ceremoniales, rituales, de un diálogo en el cual la verdad pueda emerger ahí, además en convocación de los ancestros para que sean parte, para que los dialogantes, los argumentantes, encarnen a los ancestros mismos y sean ellos los que se expresen en ese diálogo que se hace en el presente, con el fin de conducirnos por la verdad. Y aquí hay que decir, la verdad también no es algo solo que se dice, la verdad es algo que se vive. Por eso, cuando hablan del Kapajñán, por eso le nombran el camino de los justos. O sea, vivir la justicia es un camino. La verdad es un camino que debe conducirte a la vida, si no, no es verdad, a la vida de todos. Por eso, este espíritu utópico que nosotros mencionamos a partir de la reconexión con los ancestros, es lo que nos devuelve como pueblos esta certeza existencial de que la vida es posible y que es posible para todos. Entonces, en esta afirmación es que la lucha revolucionaria encuentra su máximo de entrega en ese tipo de lucha y hace que un pueblo contenga lo que se llama el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Es cuando el espíritu se encarna, el espíritu de los tiempos en un pueblo, y un pueblo se propone la redención de toda su historia, la redención de todos sus muertos, la redención de sus ancestros, porque es una forma de devolverles el favor de habernos no solamente transferido ese su poder, sino de habernos legado su sabiduría, porque decíamos, ellos ven más claramente todo, porque están en un nivel más allá de la vida en el cual se tiene mayor perspectiva de lo que vivimos, y que eso es lo que nos quieren legar. Pero para eso uno tiene que ser consciente de qué significa esa reconexión. ¿Cómo puedo aprovechar aquello? ¿Cómo puedo soñar despierto? ¿Cómo puedo estar en diálogo con ellos de modo despierto, de tal forma de que
vea de que esa pretendida fábula que cualquier realista nos adjudicaría es en realidad algo tan patente, es algo tan real, que solo cuando uno tiene experiencia de aquello se da cuenta de que realmente se puede hablar con los ancestros, se puede dialogar con ellos, se puede convivir con ellos, y esa experiencia nos cambia por completo. Por eso decimos también, ¿no? O sea, no es imposible volver al pasado. Lo imposible es volver del mismo modo al presente, porque te cambia completamente ese retorno, porque de ese modo también encuentras el sentido perdido en el presente y que necesita el presente recuperar para hacer que el presente tenga otra vez potencia proyectante. O sea, eso no lo puede conseguir del futuro, tiene que conseguirlo del pasado. Entonces, ese modo de comunicación y de diálogo en los sueños que sueñan los muertos para encontrarse con los vivos es cuando encontramos a los ancestros. Y es cuando ellos pueden descansar en paz, solo cuando nosotros hayamos logrado en vida la redención de todas sus luchas, de sus propósitos, de su abnegación y de su presencia constante en favor de los vivos. Entonces, por eso necesitamos siempre convocarles. En los momentos críticos es cuando ellos tienen que estar con nosotros, porque decíamos, nosotros somos la única razón de la existencia de ellos. Y hoy en día, que esta espiritualidad anti-espiritual que contiene el mundo llamado moderno, la modernidad occidental como proyecto de dominación exponencial, pues le llamamos la civilización de la muerte, que tiene una economía de la muerte, una política de la muerte. No solamente que teóricamente podemos descomponerla y desmontarla, y tenemos necesidad de ello para entender dónde radica el misterio de la dominación en última instancia, sino que tenemos que salir existencialmente de lo que ese mundo ha producido. Por eso existen dos ahí momentos en la lucha. El primero es salir del mundo, que es básicamente cuando, digamos, una revolución triunfa. Pero el segundo, que es más complejo, es que el mundo salga de uno. Ya no es salir del mundo, sino que el mundo salga de uno. Y eso implica una operación en la propia subjetividad del pueblo, en la cual abandone ese horizonte de expectativas que el mundo ha generado de modo seductor y que imposibilita esta capacidad de trascendencia que pueda tener un sujeto que se proponga otra forma de vida. Por eso cuando traducen el Sumacamaña como el vivir bien, está apuntando a una nueva redefinición necesaria de lo que es vida y de lo que significa vivir. Por eso vivir bien no es lo mismo que vivir mejor. El mundo del progreso y del desarrollo han validado esa forma de vivir mejor en el mundo de la competencia, en el querer siempre lo mejor, querer tener siempre el mejor celular, la mejor computadora, el mejor auto, la mejor casa. Pero esa es una pasión infinita, un círculo vicioso en el cual nunca alcanzo una satisfacción plena, porque siempre estoy deseando lo mejor, y eso no solamente que me enferma, sino que produce una insatisfacción de carácter continuo que ya aparece como la justificación de un consumismo que me consume a mí mismo y consume al planeta y destroza, destruye las capacidades incluso de reposición de las condiciones de posibilidad
de la propia vida. En cambio, en el vivir bien, se dice, ¿no? O sea, no necesitas mucho para ser feliz, no necesitas mucho para vivir bien. Por eso, esta contundente afirmación que el espíritu utópico de los pueblos posee como argumento de fondo, que dice, y que es algo que tenemos que llegar al pleno convencimiento de que la vida es posible, y es posible para todos. Por eso los zapatistas dicen, ¿no? Queremos un mundo en el que quepan todos. Ese es el único mundo digno que es posible para los pueblos. Pero lo que vemos hoy en día, por eso el espíritu utópico no es algo que nos inventamos, sino que nace de la propia experiencia verificada en la negación, exclusión, en el desprecio, en la aniquilación de la propia humanidad, que nos manifiesta que este mundo no es posible para todos. Ese es el mundo de los ricos, de los billonarios del mundo, de los poderes financieros, de esta banca israelí anglosajona que controla a los fondos de inversión, etcétera. Esos están detrás de todo esto, de toda esta marejada de eventos que apuntan a una guerra nuclear, a una tercera guerra mundial, etcétera. Ellos son los que ven como imposible que el mundo sea compartido. ¿Por qué? Porque el afán infinito de codicia, el famoso greed is good, es lo que los guía y lo que hace que no tengan la capacidad de imaginar un mundo posible para todos. Pero los pobres, nuestros pueblos sobre todo que han sufrido la invasión desde el 1492, la colonización, la exclusión, el desprecio, etcétera, han sobrevivido gracias al legado de sus propias, de su propia historia, de su propia cosmovisión, de sus alimentos, de sus medicinas. Y son los que ahora básicamente contienen como contenido existencial que hay que potenciar. Por eso los gobiernos populares, en vez de estar mirando hacia afuera, deberían empezar a potenciar estas capacidades revolucionarias que el pueblo contiene como memoria histórica para de allí poder derivar un nuevo tipo de política, de economía y en definitiva una nueva forma de vida. Es lo que nuestros pueblos contienen como el máximo de disponibilidad para hacer posible una transformación del mundo y de sí mismos, de sus propios horizontes de expectativas. Por eso, no es una lucha solo del presente, y hoy en día estamos viendo cómo se está manifestando la posibilidad de que constituirse en pueblo ahora significa proponerse la redención de todos los tiempos, la redención con los ancestros, no de los ancestros, sino con ellos, porque es básicamente un diálogo, es una situación horizontal en la cual ellos se presentan como decíamos, ¿no? Como el criterio que hace posible la evaluación incluso de nuestra propia forma de vida, en tanto modélica de acuerdo a la forma de vida que ellos representan para nosotros. Entonces, la redención con los ancestros es la redención con toda nuestra historia, con todo nuestro pasado, la redención con las luchas que han permanecido, como quien dice, no suprimidas, pero sí postergadas, ese sería el término, y que hoy en día un pueblo un pueblo en tanto que pueblo llamamos, tiene que proponerse esto como un nuevo tipo de política que se proponga la redención de todos los tiempos y que haga posible de que el presente salga de su encierro existencial y se abra eso que todo tipo de totalidad cerrada le tiene miedo, se abra al infinito. En este caso el infinito es los ancestros, lo que llamamos también la antigüedad sagrada. Ese es, digamos, el modo como podemos introducir esta temática. Y ahí te dejo, Muri, a ver algunas impresiones que puedas compartir en esta entrevista. Sí, bueno,
es, de hecho, una amplia gama de enfoques y perspectivas que nos ayudan a intentar sincronizar y también nos permite deconstruir esta percepción que se tiene impuesta del tiempo en un asunto más, lo diría, como multidimensional en el aspecto de reducir esta dicotomía de la vida y la muerte, en una cuestión más pragmáticamente de la vida, en el sentido de que al tener esta autoconciencia de estar vivos y además con esta propuesta que me parece muy pertinente en este tiempo, justo en este día 14 de octubre, ¿no? Ha habido un eclipse, por ejemplo, me parece interesante. Algunas culturas identifican a este tiempo referido justamente a los ancestros, pero también para nosotros es ya prepararnos para lo que viene a finales de este mes. ¿Cómo nos hace percibir la redención de los ancestros a partir de, quiero decirlo, así como lo pusiste en el artículo, los ancestros viven en los sueños que sueñan con los vivos? Entonces, esta vida tiene que ver con eso que le llaman muerte, pero para nosotros no es tanta la muerte, sino es un viaje que nos ayuda a percibir que lo que sentimos a veces cuando los ancestros se manifiestan en nuestra vida conjuntamente, me parece que tiene mucho que ver con esta utopía que has planteado. Me parece que hay una relación entre la utopía y el vivir bien en un sentido así, pero más como suma camaña, ¿no? Parece que en el lenguaje, en la lingüística también, esto que habías mencionado, que tu hermano había trabajado el tema de la relación entre lo ético, lingüístico y también lo ético de la liberación, ¿no? Existe una secuencia ahí de ideas y pensamientos que sin lugar a duda nos hace reflexionar sobre por qué estamos vivos y por qué es necesario mantener esta perspectiva de la lucha. Es una lucha, de hecho, política, pero también me gustó cómo has podido, digamos, deconstruir esta idea de una política impuesta que es instrumental y nos lleva más a una política misma de la relación con esos ancestros que somos también. Entonces, sí estoy de acuerdo con esta propuesta que en el artículo lo llamas como una referencia epistemológica, ¿no? Y hay otra frase que me parece también fundamental que dice, la verdadera liberación depende de la liberación de nuestros ancestros. En esto en el contexto del espíritu popular como espíritu revolucionario, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que me parece que serían eh, enriquecedoras de poder compartir también tal vez con Marta Juana López, que está aquí en la sala, y otras y otros que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Pero, no sé, para nosotros en Pacha, Saraya y Atiña, observamos mucho este tema de la relación con la luna, por ejemplo, y el agua, o sea, lo sagrado que es el agua. Me parece que cuando, no sé, pasamos a otro tipo de existencia, el agua está, ya ha estado y va a estar también de alguna manera, creo, y como, porque esto es agua de lluvia de aquí en Uruguay, que es muy sagrada. Entonces, me parece que también hay un diálogo por ahí con los ancestros en el agua, pero estos elementos son los que en Pacha, Saraya y Atiña nos llaman, ¿no? Como la luna, el agua y esta relación con lo que tú estás planteando. Entonces, mi pregunta sería más o menos por ahí, ¿cómo se puede plasmar estas relaciones en nuestra ritualidad y ancestralidad, en nuestras ceremonias, por ejemplo, con el agua y cómo se vincula el agua para la vida, que es parte del vivir bien también,
en el sentido de, bueno, como dijiste, ¿no? Lo utópico, la ancestralidad, su redención y estas frases referidas a la disolución de la dicotomía muerte-vida en una, digamos, en una complejización más profunda que has planteado en esta charla. Entonces, creo que si Marta no tiene alguna idea más, entonces ese sería el cuestionante, hermano Rafael. Ya ahí yo te propondría revisar con sumo cuidado eh, el modo como estamos entendiendo lo espiritual, porque podemos caer en una trampa. Y es, digamos, el tipo de trampa en el cual incurren o en la cual caen muchos adeptos, mucha gente simpatizante con nuestra cosmovisión. Es decir, cuando la espiritualidad se hace pasividad, cuando nos guía simplemente el afán de conocer, la espiritualidad se convierte en una actitud contemplativa. Y esta actitud contemplativa nos lleva a la pasividad en tanto evasión del mundo. Esa es la trampa espiritualista. Por eso también, cuando se acusa de pachamamistas o pachamamones, en parte es cierto porque mucha gente que abraza este tipo de espiritualidad cae en esa trampa de evasión del mundo que no le permite hacer lo que la espiritualidad contiene como potencial, es decir, hacerse política. ¿Y esto qué quiere decir? Una espiritualidad es solo legítima si no trata solamente de la salvación personal, sino trata de la salvación común. Ahí es cuando la espiritualidad se hace política. Y por eso es fácil caer en la trampa espiritualista, porque hoy en día, por ejemplo, abundan ese tipo de opciones desde la cábala judía hasta el que se llama el budismo, los Hare Krishnas, el que se llama hasta los Reiki, los movimientos de Reiki, todos ellos que se han generado, incluso los amáuticos también están cayendo en eso. Ha diseñado muy bien este tipo de espiritualidad antiespiritual que funcionaliza todas nuestras creencias, todas nuestras cosmovisiones también, el carácter ceremonial y ritual que adquieren en este tipo de apuesta de pasividad en tanto evasión del mundo. Entonces, eso no hace posible que la espiritualidad se haga política. Y sin embargo, estamos diciendo, ¿no ve? La única forma que tiene la política para transformarse a sí misma y devolverse el carácter sagrado que debería de tener a la hora de integración de una ética que haga posible una política para la vida, es devolverse esto que de sagrado tiene todo proyecto utópico. Porque todo proyecto utópico no es una imaginación abstracta de carácter teórico, no. Es la condensación del máximo de autoconciencia que produce un sujeto como sujeto proyectante. Y eso es lo que hace posible que un pueblo se asume como pueblo. Por eso decimos, ¿no? El sujeto de la política, no hay otro, es el pueblo. Y si la política se priva del pueblo, entonces la política se queda vacía. ¿Y cómo la política empieza a deprivarse de pueblo? Cuando ya no es el ámbito de tematización de cómo hacemos realidad las utopías que nuestro pueblo posee. Entonces, esa es una primera aclaración que hay que empezar a manejarla, pero de modo ya continuo, para poder salir de ese entrampe en el que nos mete una espiritualidad que sabe muy bien cómo funcionalizar nuestras propias creencias en favor de la reposición del mundo de la dominación, ¿no? Por ejemplo, una vez una mauta nos decía cómo su maestro
estaban caminando y, digo, estaban en un cerro descansando y le dice, ¿y por qué no meditamos? Hoy día, por ejemplo, la meditación es una vivencia bastante actual en cualquier tipo de espiritualidad que haya. Le dan mucha importancia a la meditación. Entonces se levanta el maestro y le dice, pues ya, pues entonces meditemos caminando. Ahora, si le dices esto a un espiritualista light, digamos, de New Age, no entiende cómo puedes meditar caminando, porque básicamente la meditación tienes que hacerla incluso con cierto tipo de posturas, ¿no? Que la yoga, por ejemplo, ha desarrollado. La respiración tiene que estar cuidada, ejercitada, ese tipo de cosas. Y no concibe cómo es posible dialogar meditando, porque ahí estás poniéndote en movimiento. Pero incluso yo me acuerdo un cabalista que decía, ¿no? Cuando tú pones en movimiento, cuando tú te pones en movimiento, estás poniendo en movimiento a los cielos. Es decir, tú provocas algo que ellos responden. Entonces, si tú estás sentado, digamos, en un cómodo sofá, con música New Age, con incienso por acá, oliendo rico, en una casa con aire acondicionado, etcétera, no, pues ahí meditar es básicamente un lujo. Entonces, ¿a dónde te concibes el propio contexto en el cual te has situado para poder hacer este tipo de ejercicio? Eso también, a la hora de tener la experiencia de ese algo que sucede, también se limita, pues, por el contexto en el cual te has puesto. Por eso, meditar caminando, eso hemos hecho alguna vez también con una mauta, es posible. Y esto significa, otra vez, ese tipo de sueños soñados despiertos. Es decir, estás tú caminando, estás en la acción, estás en la praxis y todo, pero estás viviendo esa realidad dentro de la propia realidad. Es como si estuvieses, ¿no? No sé si te acuerdas, esta película Déjà Vu, en el cual actúa Denzel Washington. Denzel Washington aparece como un investigador que se propone atrapar al criminal antes del crimen y tienen una máquina que les permite viajar al pasado, etcétera. Pero a la hora de perseguirlo en el tiempo presente, le ponen un casco en el cual puede ver el pasado. Entonces, con este ojo está viendo el presente y con este otro el pasado. Esa, por ejemplo, es un ejemplito para mostrar lo que voy a decir, ¿no? Cuando vives la realidad de modo místico, vives en efecto la realidad, pero vives la realidad dentro de la realidad. Lo que llaman eso que no se muestra a los ojos, sino lo que se muestra al espíritu. Y eso no es algo en lo cual te encierres con música linda, con olores gratos, no, es algo que lo vives, incluso en la propia lucha popular. Y es, digamos, algo que hay que aprender, ¿no? Por eso me remito cuando hablo de eso del poder popular, a la experiencia chilena, el gobierno de Salvador Allende, porque los testimonios de la gente son sumamente enriquecedores, porque ahí la gente se sintió actora, se sintió sujeto, creador de algo que desde ahí se denomina el poder popular. Por eso decían ellos el eslogan en las marchas de defensa del gobierno socialista, decían, crear poder popular. Crear poder popular. O sea, cuando un pueblo está siendo partícipe de la creación de un nuevo mundo, es cuando un pueblo alcanza el nivel de estatus espiritual que le permite constituirse en sujeto histórico. Por eso, esa es una espiritualidad que es necesario no solamente identificarla, conceptuarla, sino vivirla, dar testimonio de ella, para lograr un conocimiento en el cual el pueblo se reconozca como capaz de
tener la posibilidad, las capacidades para producir en su propia existencia, en su propia subjetividad, ese tipo de posibilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que más o menos estamos como cerrando porque a Marta, por favor, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias por el espacio y en realidad una conferencia muy, pero muy interesante, muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo como sociedad planetaria y fundamentalmente en Guatemala, que desde el 2 de octubre inicia todo un movimiento prácticamente convocado por las autoridades ancestrales de mi país, que justo en estos momentos sí se está hablando de un actor, de un sujeto político colectivo que en realidad está moviendo pues ese despertar de esa conciencia adormecida. Guatemala ha sufrido en su historia reciente el genocidio y por lo tanto vivimos las secuelas de ese genocidio. No obstante, aquí es lo que sí creo que solo complemento las ideas vertidas por el maestro Bautista de esa conexión con las y los ancestros. Hago referencia del libro de los consejos o el libro sagrado Popol Vuh. En este libro nos plantea, hay una frase muy, muy profunda donde dicen nuestras abuelas y abuelos, dice que no nos borren, no nos olviden, no nos borren de su memoria, cuiden a su casa, cuiden a sus hijos, que mañana regresaremos. Y bueno, hago referencia de uno de los maestros que tuvimos, que ya está en la otra dimensión, que él nos decía en 1996, cuando se firmó la paz en Guatemala, me decía, Marta Juana, estamos 20 años atrasados, pero esta historia del genocidio en parte eso atrasó, y las estrategias también que utilizó a través de todas esas sectas fundamentalistas que se implementaron como parte de la política contrainsurgente en el país. Pero el Tata me decía, pero va a haber, entonces esa conexión con las antepasadas, los antepasados, se tiene que dar, y ojalá lo puedas ver. Y sí, estoy extasiada, lo estoy viendo, hay todo un despertar, y hemos hecho esta referencia a rememorar lo que nos dice el Popol Vuh. Y en el 2012 también hay otro punto muy fundamental que habrá que discutirlo desde las distintas perspectivas de las espiritualidades de nuestros pueblos originarios, porque también los guías espirituales mayas planteaban el 2012, cuando había toda un boom de que ya era el fin del mundo, ¿no? Entonces, desde la espiritualidad maya dice, bueno, va a haber una revolución cosmogónica espiritual, pero desde una lectura de la racionalidad eurocéntrica, eso suena muy esotérica, pero desde ese locus de enunciación que hoy escuchamos del significado, desde dónde pensar, desde ese locus de enunciación de la espiritualidad maya, pues es prácticamente esa revolución cosmogónica espiritual, es esa autoconciencia, esa conciencia de quiénes somos, y ahora haciéndolo o relacionándolo, mejor dicho, con lo que hoy tuvimos. Hubo un acontecimiento pues interesante de la madre naturaleza, este eclipse anular
en donde prácticamente pues, el encuentro de la Madre Tierra, la Abuela Luna, el Padre Sol. Y bueno, lo que nos trae la reflexión de ese eclipse es que se tiene que eclipsarse toda esa oscuridad, ese sistema de la muerte que ha prevalecido en la historia de Abya en 5 siglos, más de 5 siglos. Pero para ello, como dicen nuestras ancestras y ancestros y los grandes guías espirituales, nuestros mayores, los ancianos guías, dicen, pero para ello sí hay que conectarse mucho con nuestra espiritualidad, con el sagrado fuego, vivenciar esa ética, trabajando en nuestras comunidades, pues esa palabra política no existe, pero lo que se relaciona con eso es que la política es igual a vida, y es ese paradigma de la vida que coincidimos con los pueblos originarios andinos y de todo el mundo, que sí lo tenemos que potenciar, pero esa espiritualidad es esa toma de conciencia, es esa conexión con antepasados, es vivenciar esa ética política, esa ética pública, que eso es lo que les hace falta a los gobiernos que predominan pues, en nuestros territorios. Y creo que es una reflexión sumamente importante y en realidad pues gracias por abrir estos espacios, porque en esta crisis que estamos viviendo en la actualidad es sumamente necesario visibilizar y también reflexionar todos estos saberes, estos conocimientos o esta ciencia de nuestros pueblos, que es una ciencia desde la vida para la vida y por lo tanto su sentido es la vivencia y sus resultados que debe potenciar vida colectiva. Gracias, hermanos. No sé si Rafael quisiera continuar un poco o comentar lo que nuestra hermana Marta ha comentado. Hay algo que lo puse de modo preliminar, pero Marta nos ayuda a recordar esto. Muchas de nuestras cosmovisiones, en efecto, poseen una forma de expresión bastante, no voy a decir esotérica, pero decir no fácil de comprender o de traducir en su verdadera dimensión y que conduce a equívocos, ¿no? Por ejemplo, lo que ella dice, esto del fin del mundo en el 2002, etc. Sí, yo también alguna vez he revisado algún texto de alguien que decía que en efecto los mayas proponen en ese tipo de fechas, pero no hablan del fin del mundo como se lo imagina, una mentalidad eurocéntrica. Y no están hablando de un realineamiento, de una cuestión que tiene otro tipo de matices. Y eso también pasa, por ejemplo, con lo que voy a decir. Mucha gente que se acerca a la cosmovisión andina masónica, a su propia espiritualidad, lo hace desde lecturas eurocéntricas, modernas, occidentales, que no le permite advertir el grado de novedad, incluso de, vamos a decirlo así, el grado de exterioridad que posee nuestra cosmovisión o espiritualidad de algo que no nos ayuda a entender
en qué consiste esta espiritualidad. Por ejemplo, el deísmo. El deísmo nos lleva a buscarle en cualquier tipo de creencia, espiritualidad que inmediatamente se le atribuye el cajón religioso, como si se tratara de una religión en los términos occidentales, y que siempre está untificando a lo divino. O sea, el deísmo básicamente sería la untificación de lo divino en un algo perceptible que uno pueda atribuirle los contenidos de divinidad y ante lo cual propiciar en el peor de los sentidos una suerte de fetichismo. Para entender nuestra espiritualidad es necesario trascender el deísmo, sobre todo. O sea, este cristocentrismo que conocemos como aquello que adjetivamos rápidamente en el concepto de religión a cualquier tipo de espiritualidad. Por los cristianos, sobre todo los protestantes fundamentalistas, se horrorizan cuando nosotros hablamos de la Pachamama, porque piensan ellos que cuando nos referimos a la Pachamama nos estamos refiriendo a la naturaleza como diosa. Y eso no les permite a ellos entender en qué consiste esa relación, esa reconectividad con lo sagrado de la vida, porque la relación Pachamama-criadores es una relación de respeto a lo sagrado de la vida. No es una relación deísta. Y esto es, digamos, algo que no ayuda a comprender lo novedoso que, por eso decimos, preferimos hablar de espiritualidad y no de religión, a las cosmovisiones expresadas en este sistema de creencias que se manifiestan como espiritualidad de nuestros pueblos y que ahora nosotros lo vamos asumiendo cada vez de modo más autoconsciente y que nos permite comprender que no sirven los conceptos y categorías cristianocéntricas o deístas para acercarnos a lo novedoso que contiene esta espiritualidad que está presente ahí, está como, digamos, el aire que respiramos. No es lo mismo respirar por respirar que respirar conscientemente, ¿no? Entonces, es eso por un lado. Y por otro, ya para ir finalizando, ahorita acaba de llegarme la noticia de que en efecto confiesan cierto tipo de autoridades gubernamentales en Israel de que sabían de las advertencias que les hizo, sobre todo los servicios egipcios de inteligencia, de lo que iba a suceder y esto finalizando esta fiesta de los Sukkot que celebra el mundo judío, el último día, el octavo, donde se celebra el Simchat Torah, así le llaman. Sabían. Ahora, ¿por qué dejaron pasar aquello? Y todo lo que está sucediendo nos está mostrando de que el tamaño del mal de los poderosos del mundo actuales tiene una magnitud de tal peso que solo nos puede remitir al concepto que estoy utilizando para el nuevo texto, es el mal absoluto. A ver, la pregunta sería, ¿qué diferencia al mal del bien? Y la respuesta es la siguiente. El mal no tiene límites, el mal absoluto no tiene límites porque no se pone límites, porque no admite límites. Por eso incluso en sus cálculos, la autodestrucción forma parte de sus propias expectativas, de sus propias apuestas, mejor. O sea, estamos hablando de un tipo de lógica suicida que arrastra a todos en ese tipo de apuestas suicidas.
Porque de aquí puede que Israel, ¿qué se llama?, termine reduciendo aún más la franja de Gaza, que es básicamente lo que va a hacer, y termine básicamente deshaciéndose de la mayor cantidad de palestinos que hay. O sea, ese es el plan macabro detrás de todo esto, ¿no? O sea, les incomoda, como a la totalidad le incomoda el otro, como al ser le incomoda el no ser, a un estado, a un estado de estas características, le incomoda la presencia de las víctimas. Eso nosotros lo conocemos desde el 1492. Y es tamaña la perversidad a la cual se atreven, que puede que ganen, pero moralmente habrán perdido definitivamente incluso el argumento de haber sido víctimas del holocausto, porque con esto habrán borrado completamente el merecimiento de esa consideración. Desgraciadamente, ahí quienes padecen y sufren este tipo de insolencia mayor, porque es estos propósitos perversos que se escupen al cielo, porque en nombre de Dios se hace todo esto, es lo que nos muestra el tamaño real del mal que se ha hecho política, se ha hecho sistema mundo. Por la gente a veces muy inocente y cree que se llama los poderosos son buenos. Pero si están dispuestos a este tipo de cosas, es porque en sus apuestas no les importa destruir al mundo. Es lo que dicen los corredores de bolsa, ¿no? Dicen ellos, no nos interesa si el mundo se viene abajo, lo que nos interesa es cuánto dinero podemos hacer cuando el mundo se venga abajo. A ese grado de perversidad, llegamos, y son gente educada en las mejores universidades, contratada por los mejores poderes financieros, por toda la banca de inversiones, que son los que están deshaciendo y destruyendo el mundo. Y lo hacen racionalmente. Tienen el poder con el cual básicamente han constituido la política en su gendarmería o en su, le vamos a llamar, en su servidumbre. Entonces, hoy en día los políticos tienen que justificar las acciones de estos que sueltan al mundo armas financieras de destrucción masiva. Y que es, digamos, la guerra detrás de todo esto y que está conduciendo al mundo a una situación sin salida. Entonces, estamos en eso y desde acá, los amautas, los círculos que tenemos, hay como el taller de descolonización, la comunidad de pensamiento amautico, los grupos que tú conoces que aquí, que los compañeros también tienen como otro tipo de comunidades. Estamos acudiendo a los ancestros para darle fuerza al pueblo palestino. Porque su lucha es nuestra lucha. Porque lo que están haciendo ahí es lo que pretenden hacer con todos nosotros en el sur global. Entonces, esta pequeña exposición que hemos hecho, que vaya en homenaje y solidaridad con el pueblo palestino, y que desde aquí les mandemos un hayaya, que allá también podría traducirse como su famoso Allahu Akbar, que les sirva para ya no solamente resistir y enfrentarse a ese poder tan nefasto, sionista, sino que este tipo de eventos también se les vuelque a aquellos que han desatado esto. Entonces, con eso, creo que podríamos finalizar esta pequeña entrevista que hemos hecho y mandarles ese hayaya fuerte a los palestinos, al pueblo palestino, Muri. Y hermano, un hayaya para el pueblo palestino, entonces, y desde aquí estamos con ellos. Hayaya Rafael, gracias por esta exposición. Entonces, hasta la vista.